Cuando los niños pequeños se caen y se raspan sus rodillas, generalmente tienen a sus mamás cerca, listas para vendarles las heridas. Y con un beso todo parece arreglarse. Los adolescentes que pasan el fin de semana sin un compromiso pueden contar con amigos que llenen las horas de soledad. Y después del matrimonio, la mayoría de la gente encuentra alguna forma de enfrentar las heridas y frustraciones ocasionales de la vida adulta. Pero pregunto, ¿qué de las heridas donde las vendas y las palabras de consuelo no pueden llegar? ¿Qué de las cicatrices emocionales que dejan profundas marcas en nosotros? ¿Qué hacemos con las heridas que simplemente se niegan a sanar? Laura es una niña de 3 años que estaba jugando en el frente de su casa en un suburbio de la ciudad de Denver. Un joven se acercó en su auto y lo detuvo cerca de Laurita. Convenció a la niña de que entrara en el auto y luego desapareció. Momentos después, la madre de Laurita se dio cuenta de la ausencia de la niña. Comenzó la búsqueda, primero calmadamente, luego frenéticamente por la hija perdida. Se notificó a la policía, quien a su vez alertó al personal de toda la ciudad. Laura había desaparecido sin dejar rastros. Pasaron varios días. Un grupo de personas amantes de la naturaleza iba caminando a través de la montaña a unos 40 minutos del hogar de Laura. De pronto se detuvieron en el sendero al oír los gemidos de una niña. Los excursionistas siguieron la dirección de los fallidos gemidos hacia una cabaña. Allá se dirigieron y al abrir la puerta y mirar dentro vieron algo que nunca olvidarán. Una niña estaba allí en medio de la mugre, temblando de frío y casi desnuda. ¿Qué haces aquí?, le preguntaron. Esta es mi casa, yo vivo aquí, replicó Laurita. Esta inocente niña de 3 añitos había sido abusada, pero finalmente pudo regresar a su hogar y encontrarse nuevamente con sus padres. Estaba al fin segura en los brazos de su madre, pero estaba herida. ¿Es Laurita un caso aislado? Desafortunadamente no. Vivimos, amigos, en un mundo violento y atemorizante. Los niños de hoy tienen que enfrentar nuevas realidades terribles en su vida. Hace un tiempo, una abuela fundadora de una cadena de guarderías en Los Ángeles, California, fue arrestada. Las autoridades la acusaron de que ella y otros miembros de su personal habían abusado de más de 40 niños en el curso de una década. Por años, ellos habían atemorizado a los niños para que mantuvieran silencio, masacrando pequeños animales delante de ellos. Pero finalmente, con la ayuda de consejeros entrenados, algunos niños contaron sus terrores e historias de intimidación y abuso. Las historias de abuso infantil abundan y para nuestro horror hemos descubierto que los criminales más comunes son parientes y amigos de la familia que traicionan la confianza del niño inocente. Escuchamos historias increíbles de niños brutalizados por sus propios padres, infantes descuidados, niños pequeños encerrados y abandonados a su propio ingenio, adolescentes secuestrados para uso pornográfico, y niñas prostitutas caminando por las calles de las grandes ciudades. En todas las esferas, nuestro mundo está intensamente cicatrizado. ¿Es de sorprenderse que tanta gente sufra de daños emocionales? Y mencionamos tan solo los casos más sensacionales de traumas que hieren a la gente profundamente. Muchos de nosotros tenemos un pasado menos que perfecto, y cargamos con algunas cicatrices escondidas, heridas secretas que nunca sanan realmente. Hay muchas cosas que pueden marcarnos. Un padre que nunca pudo aceptar nuestra conducta porque nunca fuimos lo suficientemente buenos. Compañeros de clase que se burlaron sin misericordia de nosotros por alguna torpeza a una edad vulnerable. Un amigo que nos traicionó en un momento de necesidad. Un viejo pecado que está royendo nuestra alma. Cuando los traumas de nuestro pasado producen cicatrices emocionales,
Nuestra estima propia está con frecuencia lastimada. Nos sentimos incapacitados y tratamos de llenar ese vacío en formas poco saludables. Primero que nada, muchos de nosotros tratamos de esconder nuestras cicatrices. Pretendemos que las heridas simplemente no existen. Es tan duro aceptar el hecho de que algunas cosas terribles y muy injustas nos pasaron que preferimos ignorarlas. Pero las cicatrices, aunque escondidas, todavía pueden obstaculizar nuestras vidas. Y tratar de huir de ellas nos enreda más en nuestros desvíos emocionales. Algunos piensan subconscientemente: debo haber hecho algo terrible para merecer esta tragedia. Y hay un sentido de culpabilidad terrible. Hoy se está desarrollando eso, llevándolos a decir: nadie puede amarme, todo lo que hago termina mal. Hay gente más de lo que te imaginas que dice esto en su corazón, aunque no con sus labios. Las cicatrices escondidas algunas veces nos conducen al falso perfeccionismo, siempre tratando de ser lo suficientemente buenos, desesperadamente esforzándonos para agradar a los demás. Pero nunca hay satisfacción plena, nunca hay descanso para la búsqueda del alma. Las cicatrices escondidas, querido amigo y amiga, pueden hacer a la gente supersensitivas. Ellas una vez buscaron la aprobación y fueron profundamente heridas. Llevando esa carga dentro los hace más y más y más sensibles al dolor. Algunos caminan con el corazón en la manga, otros cubren su extrema sensibilidad con una apariencia tosca y ruda. En cualquier caso, las heridas reales permanecen escondidas sin sanar y pudriéndolo todo. Las cicatrices escondidas producen gente temerosa. En algún punto del pasado, ellas fueron víctimas. Esa experiencia los convenció de que realmente ellas no podían controlar lo que les ocurría. Y se quedaron víctimas. El temor fuerza a la gente a marginarse. Y ellos contemplan la vida pasar atrás de las barreras de sus cicatrices escondidas. Escucha, amigo y amiga, si tú has sido profundamente herido o herida, puedes sentir que nada puede penetrar en esa barrera y que nada puede deshacer ese daño emocional. Puedes llegar a la conclusión de que los daños de un trauma te perseguirán toda la vida. Pero yo creo que hay curación genuina disponible para las más profundas de las heridas. Hay una forma de manejar nuestras emociones dañadas, nuestra estima propia lastimada. Hay pasos que podemos tomar por medio de la gracia de Dios para recuperar nuevamente el control de nuestras vidas. Nuestro Señor quiere que seamos discípulos y no simplemente víctimas. Primero tenemos que tratar con el problema directamente. Tenemos que estar dispuestos a encarar esas cicatrices escondidas. Tomemos el caso de Carlos, por ejemplo. Había avanzado con miedo en el sendero de su vida, siempre cobarde de intentar cualquier cosa, siempre preocupado de ofender a alguien. Él hablaba con voz apenas audible. Era obvio que algo lo detenía. Finalmente vino un retiro de enriquecimiento matrimonial. Rodeado por cristianos amantes y apoyadores, Carlos fue capaz de compartir recuerdos muy dolorosos. Y cuando Carlos era niño, su madre sufrió una crisis nerviosa y poco después él escuchó a sus vecinos susurrar: ¿sabes por qué sufrió la crisis? Es por causa de ese niño que la sigue por todas partes, siempre agarrado de su delantal. Esa es una carga muy, muy grande para que un niño la lleve. Imagínate que la gente diga: tú eres la causa de la crisis emocional de tu madre o de estar inválida. Así que todos esos años Carlos había estado penando por una acusación injusta. Había estado tratando de reparar el terrible error que pensó que había hecho. Pero cuando Carlos compartió con el grupo, su carga fue aliviada. Y mientras contaba su dolorosa historia entre sollozos, él experimentó alivio y aceptación por primera vez en su vida. Y Carlos tuvo que encarar sus cicatrices escondidas. Tuvo que decir: sí, esto pasó. Fue terriblemente injusto, pero me levantaré sobre la falsa acusación por encima de ella y le diré adiós.
A la vez que encontramos fuerzas para encarar nuestras cicatrices escondidas, hay otra cosa que debemos enfrentar: nuestra responsabilidad. Permíteme explicarte. No somos responsables por el trauma de nuestro pasado. No somos culpables de ninguna manera por las heridas que recibimos, pero somos responsables por nuestra reacción a las heridas. Nosotros somos responsables de nuestra respuesta al mundo exterior. Y quiero contarte acerca de Josefina. Esta joven profundamente disturbada insistía con todos sus doctores que ella no era la hija de su padre. Ella estaba absolutamente segura de eso. Los registros probaron otra cosa, pero nada podía persuadir a Josefina de su error. Entonces un médico cristiano comenzó sesiones de consejería con ella. Él descubrió que muchos años antes ella había sido maltratada por su padre y se rebeló contra su severidad. Con mucha delicadeza este médico trató de llevarla a una respuesta más saludable hacia su desafortunado pasado. Fue una lucha fuerte. Josefina sufrió al tener que aceptar que aquel hombre abusivo era realmente su padre. Pero después de mucho tiempo en oración y consejería, se dio cuenta que su negación tan solo empeoraba sus heridas. Ella descubrió un nuevo compañerismo con Dios y aún más pudo reconciliarse con su padre. ¿Lo entiendes? Tú tienes que decidir si realmente quieres recuperarte de tus heridas. ¿Quieres asumir responsabilidad de tu respuesta a tu propio pasado? Tenemos que dar respuesta a la pregunta que Jesús hizo al paralítico que estaba impotente junto al estanque de Betesda. Y él le preguntó: ¿quieres ser sano? Jesús no preguntó: ¿quieres yacer ahí echado y hablar de tu problema? ¿O quieres quejarte acerca de cuán injustamente la vida te ha tratado? No. El Salvador simplemente preguntó: ¿quieres ser sano? Y así llegamos a un paso muy importante, amigo y amiga. Mientras aceptamos responsabilidad por nuestras heridas, tenemos que perdonar a aquellos que nos causaron las heridas. Y eso no siempre es fácil. En realidad, humanamente hablando, a menudo es imposible. Puede ser que a través de nuestras vidas hemos estado colectando una deuda. Alguien nos debe por esa terrible herida que hemos experimentado. Y nosotros subconscientemente esperamos que la gente nos pague. Un maestro cristiano se encontró reaccionando con ira violenta en el momento más inesperado. Él no podía entenderlo. El hombre leía las Escrituras, oraba, pero igual no podía tomar control del problema. Finalmente visitó a un consejero cristiano. Comenzaron a rememorar incidentes de su infancia, grados escolares, amigos, deportes. Cuán torpe había sido. Cada receso era una agonía para él. Los niños más grandes se burlaban de él constantemente. Otros se divertían a costa suya. Y ahora, años más tarde, aquellas escenas aún vívidas en su mente estaban allí presentes. Podía recordar las caras y los nombres de cada uno de sus verdugos. Claramente, esa era la raíz de toda su amargura. Y así el maestro fue conducido a través de un simple ejercicio. Él nombró cada uno de aquellos compañeros de clase y rogó por el perdón de Dios por ellos. Pido perdón para José, también pido perdón para Ana, y así sucesivamente. Fue un proceso doloroso, pero por medio de la oración el maestro encontró la gracia para perdonar genuinamente y lentamente. Y Dios sanó aquellas dolorosas cicatrices de su corazón. ¿Sabes que Jesús enseñó que debemos perdonarnos los unos a los otros en la misma manera en que Él nos perdona? Cristo nos perdona libremente y sin reservas. Y cuando perdonamos libremente, las puertas de nuestro corazón se abren para la sanidad. Solo ahora podemos traer nuestros sentimientos a Dios. Sentimientos de enojo, de humillación y vergüenza. Sentimiento que no nos atrevíamos a compartir antes. Podemos traerlos a Él porque Él es el sanador de heridas. Él es aquel cuyo corazón sollozó y derramó su alma en el frío suelo del Getsemaní.
Él es aquel que fue herido por nuestras rebeliones y maltratado por nuestras iniquidades. Aquel que fue rechazado por su propio pueblo. Aquel que resistió la burla mientras colgaba solo de la cruz. Cualquier recuerdo oscuro que oscurezca tu mente, Él lo entiende. Él ha visto la oscuridad más densa. Cualquiera sea el trauma doloroso que te persiga, Él puede cargarlo. Él ha soportado cargas más pesadas. Comparte esa herida secreta con tu Padre Celestial, el sanador de las heridas, aquel que simpatiza con tu debilidad. Y mientras que tú compartes tu dolor, Él compartirá su gracia sanadora. Y tú serás capaz de aceptar su simpatía y su visión de quién realmente eres tú. En realidad, Dios tiene mucho que decir en cuanto a quién eres tú. Escucha la exclamación del apóstol en 1 San Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. ¿Puedes agradecerle a Dios que te haya escogido para ser su hijo? Eso tiene que hacerse real en ti, amigo y amiga. Dilo en voz alta, expresa tu agradecimiento a Dios porque tú eres su escogido, su escogida. No importa cómo hayas sido marcado en tu pasado, hoy, ahora mismo, tu Padre Celestial te da una nueva identidad. Piensa en aquellos individuos traumatizados en la Biblia que recibieron una nueva identidad de su Señor. Jacob era conocido como el engañador, el hombre que había robado una herencia a su propio hermano, había mentido, pero Dios le dio una nueva identidad y Jacob se convirtió en Israel, el vencedor. David llevaba consigo la herida de un pecado terrible contra Betsabé y su esposo Urías, pero por el arrepentimiento él encontró una nueva identidad y llegó a ser conocido como el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. El ladrón en la cruz llevaba muchas cicatrices, toda una vida desperdiciada en crímenes. Su corazón estaba lleno de lamentos, pero una palabra de Salvador lo hizo un hombre nuevo y lo libró de su horrible pasado. Ahora era un heredero del paraíso. Pablo se sintió una vez perseguido por el rostro de aquellos a quienes había perseguido. Había peleado contra el mismo Cristo. Pero un día en el camino a Damasco, Jesús le dio al perseguidor una nueva identidad. Pablo, el apóstol de los gentiles. Ese mismo Pablo nos dice que como creyentes nosotros somos aceptados por el amado. ¿Recuerdas alguna otra ocasión cuando la palabra amado fue usada en las Escrituras? En el bautismo de Jesús, exactamente el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Cuánto quería el Padre a su Hijo amado? Pues en esa manera somos nosotros amados. Somos aceptados en el amado. Aun cuando llevamos horribles cicatrices, a pesar de que revelamos esas emociones oscuras, todos somos aceptados en el amado. Esta historia a mí me emociona porque hace varios años una joven holandesa llamada Corrie ten Boom decidió visitar su ciudad natal, la pequeña ciudad de Haarlem. Corrie había salido de allí hacía pocos años, pero esos años pasados en un campo de concentración nazi parecieron como una eternidad. Una tarde llegó a la vieja calle tan familiar. Pasó junto a antiguas casas conocidas. En la oscuridad, ella se esforzó por ver a través de una ventana de taller de relojería donde su padre había trabajado. Ella deslizó sus dedos en la puerta y escuchó en silencio. Corrie recordaba las voces de su padre, su hermana y las voces de muchos amigos, todas víctimas del holocausto nazi. Las paredes que sus ojos contemplaban ya no eran su casa. Ella quedaba con los terribles recuerdos de un campo de concentración. Había visto lo peor que los hombres pueden hacer los unos a los otros. Ella sabía que muchos jamás recuperarían o se recuperarían de las cicatrices dejadas por aquella experiencia. Sola, allí en medio de la noche, Corrie se preguntó qué traería el futuro. Y recordó las palabras de Jesús:
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Corrie estuvo allí largo tiempo hasta que las campanas repicaron otra vez. Esta vez se escuchaba: Castillo fuerte es nuestro Dios. Y ese clamor de las campanas se escuchó en medio de la noche. Y entonces Corrie se dio cuenta que ella tenía un hogar en los brazos eternos del Padre Celestial. Allí había seguridad. Y allí en la calle, frente a las ruinas de la antigua relojería de la familia, le agradeció a Dios por recordarle su gracia maravillosa. Corrie no estaría más atrapada por las viejas cicatrices. Ahora era ella libre física y emocionalmente. Amigo y amiga, cada uno de nosotros podemos estar libres del pasado. Todos podemos renovar nuestras mentes cuando verdaderamente entendemos que somos aceptos en el amado. Y recuerda, el amado Hijo es también el sanador de las heridas. Y siempre será justamente eso, el sanador de tus heridas, de mis heridas. Después de la resurrección, Cristo apareció a sus discípulos en el aposento alto. Jesús poseía un nuevo cuerpo glorificado. Ya había ascendido al cielo ante el Padre. Y sin embargo, el Salvador resucitado mostró a sus discípulos sus manos cicatrizadas y una gran herida en su costado. El cuerpo resucitado y glorificado de nuestro Señor todavía con marcas en sus manos. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el Calvario nunca será olvidado. Yo creo que Jesús siempre llevará las marcas del trauma de la cruz. El recuerdo de aquella experiencia traumática permanecerá con Él por la eternidad. Pero esas marcas no son feas. En el cielo no esconderemos nuestro rostro de sus manos, no. Porque ellas hablan del gran sacrificio de Cristo por la humanidad. Esas manos, amigo y amiga, simbolizan elocuentemente el acto de amor más hermoso que este universo haya visto jamás. Nosotros tampoco podemos borrar nuestras cicatrices y pretender que nunca pasaron. Pero el amor de Dios puede transformarlas. Su gracia puede reinventar una nueva identidad de entre nuestras viejas heridas. El pasado puede ser muy oscuro, pero podemos escuchar su canto de victoria resonando en medio de la noche. Su garantía es ciertísima. Y nosotros podemos saber eso hoy, ahora mismo. Ciertamente tenemos un hogar en sus brazos eternos. Dame, Señor, esa fe que mueve a las montañas, esa confianza inquebrantable de los hijos de Dios. Dame esa seguridad que viene de tus promesas, y al contemplar tus milagros fortalece mi fe. Hoy quiero mi voz
obras de tu amor. Hazme obediente, Señor, para cumplir tu voluntad. Y al ver tu mano guiando, vea el futuro con fe. Hoy quiero mi voz alzar, Señor, y cantar alabanzas a ti, por colmarnos de tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, Señor. Gracias por este canto. Oremos. Nuestro Padre, traemos nuestros traumas a ti. Echamos nuestras emociones dañadas a tus pies, porque tú eres el sanador de heridas. Tú nos entiendes. Queremos aceptar la responsabilidad de dar las respuestas correctas a nuestro pasado. Perdona a aquellos que nos han lastimado. Reclamamos tu perdón para ellos. Gracias por reclamarnos como tus hijos escogidos. Gracias porque somos aceptados en el amado. Creemos en tu amor y tus planes para nosotros. Danos sanidad. Renueva nuestras mentes y nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy te haya devuelto la confianza en un Dios que nos ama y sana nuestras heridas. Si deseas comprender más acerca de su amor, te invito a visitar nuestro sitio de internet, escritoestá.org, para ver nuestros programas y otros recursos espirituales. Dios te bendiga y te guarde ricamente. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.